Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Beli y Martín y estamos agarrando ruta hacia la ciudad de Manizales. No vamos a entrar a la ciudad en este momento porque nos vamos a desviar para hacer la ruta más linda de Colombia. Vamos a ir hasta Murillo, pasando por una ruta con muchos desafíos porque es una ruta que llega a superar los 4000 metros sobre el nivel del mar. Si recién se están sumando a este canal, les contamos que hace más de 3 años que estamos recorriendo América en motorhome. Estamos en Colombia, nuestro 9º país, ya al norte de Sudamérica. Estamos muy emocionados con todo lo que estamos recorriendo. Llevamos más de 20 días en este hermoso país y como les decíamos, la idea de hoy es agarrar una ruta de mucha aventura, así que bueno, acompáñennos en este video. Ni bien agarramos la ruta troncal, ya tuvimos que pagar el primer peaje, 16.100 pesos colombianos. Así que seguimos rumbo a Manizales por una ruta que va en el medio del verde y las montañas. Hola, buenas. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo les va? Bien, todo bien por suerte. ¿Vienen de dónde? De las termas de Santa Rosa de Caballo. Vamos a verificar documentación de ustedes y ¿Cómo el no? vehículo, por favor. ¿Ustedes son de dónde? De Argentina. Permítame los pasaportes. Y vamos a verificar el sello de migración cuando Bueno. empezaron al país. Dale, no hay problema. ¿Viven acá? Sí, bien. Vamos a abrir acá esa puerta, por favor. ¿Cuál es el sello de migración? ¿Cuál es el último? Acá. Salía de Ecuador y ingresó a Colombia. Indican los documentos del vehículo. Eso no los tienen físicos. No dijeron que con tenerlo así está... Ok. ¿Cuánto le cobraron por el ingreso al vehículo? No, es gratis. Sí. Y usted también tiene una licencia de conducción, me imagino que Sí. es su país. Le devuelvo los pasaportes. Eso es todo, que estén muy bien. Bueno, Gracias. Hasta luego. El teléfono. si no, se nos va a complicar. Muchas gracias, que sigan bien. Después de 21 días de estar recorriendo Colombia, tuvimos el primer control policial. Y la verdad que fue exigente, nos revisaron todo, adentro de la camioneta, toda la documentación, permiso de la DIAN, el SOAT, licencia de conducir, cédula verde, todo. Y menos mal que teníamos todo a mano, porque el permiso de la aduana, que es el que te da la DIAN cuando ingresás, que es el permiso para poder tener el vehículo adentro de Colombia, y el SOAT solo te mandan las cosas por mail. En Ipiales, cuando hicimos todos los trámites, nos dijeron hagan captura de pantalla, y en cualquier control policial con la captura de pantalla ya es suficiente para mostrar que tienen permiso del vehículo y seguro obligatorio. Y ahora agarramos una ruta interna, salimos de la ruta principal y vamos por una ruta muy bonita, dejamos el doble carril. A lo lejos se empieza a ver la ciudad de Manizales. Ahí le hice un poquito de zoom atrás de la ruta. Se ven edificios ya altos, grandes. Y algo que sobra en las rutas de Colombia son ciclistas, es increíble la cantidad de ciclistas que hay. Imaginen lo tan en la montaña que está Manizales, que tiene un teleférico. Justo, bueno, acá en la estación de servicio está una de las estaciones. La parada en realidad la hicimos para cargar un poquito de diésel. Acá está 9200 el galón, así que cargamos y nos vamos directamente a la montaña. Estamos ahora en la vía Manizales-Bogotá. Vamos a hacer unos 17 kilómetros más o menos y después nos vamos a abrir hacia Murillo. Tenemos acá el cartel que indica el Parque Nacional Los Nevados. Y acá adelante es donde nos vamos a desviar. Vamos a dejar la ruta Manizales-Bogotá. Ahí dice Nevado del Ruiz a la derecha. Y es la ruta que vamos a tomar, que es la que llega hasta Murillo. ¿Cómo es la ruta, Martu? Por ahora viene muy buena, esperemos que siga así, que no tenga ripio, que no esté destapada como dicen acá. Hasta acá fue todo en subida, creo que ya superamos los 3000 metros y ahora nos queda seguir subiendo un poco todavía hasta los 4000 y algo. Hicimos una parada en la Laguna Negra, estamos sobre la ruta y paramos acá porque hay un lindo mirador que ahora les voy a mostrar. Y primero quería contarles que
Acá también habita el oso andino, así que si uno los ve hay que dejarlos cruzar, obviamente, y no molestarlos. Y les quería contar sobre este cartel que dice que Colombia es el país con más páramos del mundo, tiene casi el 50% de los páramos, constituyen menos del 2% del territorio y proveen agua a más del 80% de la población. Los páramos se pueden encontrar también en Ecuador y en Venezuela y son tan importantes que están protegidos. Vereda acá se le dice a los municipios. Lo que más me interesa de este cartel es contarles que estamos a 3.760 metros. Ya ahora refrescó, está para busito y pantalón largo. Sí, ya creo que ahora nos vamos a tener que ir a cambiar, ¿no? Sí, sumado a que está súper nublado, no hay rayitos de sol para calentarse. Y antes de mostrarles... Estamos con gente linda, con la gente linda de Colombia. Claro que sí. Nos encontramos acá, motoviajeros. Un saludo para todos que están viajando hacia Boyacá. Es un viajecito largo. Sí. Ahí atrás tenemos la Laguna Negra. Es una reserva privada, así que no se puede ingresar. Es una laguna de origen glaciar que actualmente se mantiene con agua gracias a un brote subterráneo de agua que tiene. Acá en Colombia, si uno tiene una propiedad privada y la quiere proteger, la puede ingresar al sistema de parques nacionales naturales. Sigue siendo privada, pero pasa a ser un área protegida y preservada, sobre todo en ecosistemas tan importantes como es el páramo. Y les voy a poner un videito rápido para que vean cómo pasan las nubes por atrás de la laguna, porque la verdad que es impresionante. Vamos a aprovechar la parada para dejar descansar a Blanquita. Comimos recién unas tartas que nos habían sobrado ayer. La verdad que la gente acá en Colombia es muy amable. Siempre que paramos se acerca a alguien a charlar, a preguntar por el viaje, así que estamos más que agradecidos porque nos hacen sentir muy cómodos. Y acá está el chef. Y por acá vamos a hacer un sanguchito para cada uno para complementar. Fue mucha subida en muy pocos kilómetros. Si bien Blanquita no tuvo ningún problema, la dejamos descansar para que se recupere y podamos seguir, porque hay que seguir subiendo, amigos. Todavía no llegamos a la parte más alta. Mientras almorzás, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo sobre el Nevado del Ruiz, uno de los 3 nevados que está dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, el volcán más peligroso de Colombia, tengo entendido. Y acá dice, hace 2 días la nota, que el volcán tiene un comportamiento inestable, que hay cosas que no se pudieron ver, como columnas de ceniza y vapores, gases y demás, porque hay mucha nubosidad. No solo está activo, sino que además está en alerta amarilla. Sí, y dice, bueno, que hay que tener cuidado al transitar esta ruta, que no hay que hacer paradas prolongadas, porque si bien todavía está controlada, la sismicidad, los movimientos son bajos, puede cambiar de un momento al otro, así que bueno, hay que tener cuidado. Lindo tema para almorzar. Sí, una buena noticia, pero nada, con precaución y a no hacer paradas demasiado largas. Mientras nos adentramos en la neblina, acá a mi derecha debería estar el Nevado del Ruiz. Recién acabamos de pasar el ingreso al Parque Nacional, es un camino de ripio. Obviamente ahora no se ve nada, la entrada para extranjeros sale poco más de 80.000 pesos colombianos, más 9.000 pesos para entrar al vehículo. Serían unos $50 aproximadamente para 2 personas. Pero les quiero mostrar esas plantas que están ahí, se llaman frailejones. Me bajé para contarles un poco más de esta planta que se encuentra en Colombia, Venezuela y Ecuador porque es característica de los páramos, es la planta más emblemática de los páramos. Acá en Colombia se la puede ver en la moneda de 100 pesos y no es una planta cualquiera, sino que se las consideran torres vivientes de agua, fábricas de agua, porque sus hojas y sus tallos absorben la humedad del aire. En los páramos suele haber humedad, así que estas plantas absorben toda esa humedad, la filtran y la devuelven al suelo, contribuyendo así a los cursos de agua. Son importantísimos para mantener la biodiversidad del páramo. Solo en Colombia se han descubierto casi 100 especies de frailejones, más del 70% son endémicos, es decir, que se encuentran solo acá en Colombia. Actualmente hay un dibujito animado que es un frailejón y se creó para que los niños tomen conciencia de la importancia de los frailejones. Hay un gran porcentaje que está en peligro de extinción, así que cada vez se están tomando más medidas para cuidarlo. Acabamos de pasar otro ingreso al Parque Nacional Natural Los Nevados, el acceso Brisas, que es el acceso principal. Desde ahí se puede hacer un recorrido
muy cerquita al Nevado del Ruiz. No se puede subir a las laderas del Nevado ni acercarse a la nieve, justamente porque está inestable, así que hay que verlo desde lejos. Miren la cantidad de frailejones que hay acá enfrente. Cada vez que nos adentramos más en el páramo nos encontramos con más y más frailejones. Otro dato es que crecen de 1 a 2 centímetros por año, así que pueden tardar unos 100 años en llegar recién al metro de altura. Fíjense que acá tenemos una cascada hermosa y si prestan atención al paisaje van a ver que por al lado del río no hay vegetación, está todo como de una tonalidad oscura. En 1985 el volcán Nevado del Ruiz tuvo una erupción increíble que se llevó más de 20.000 vidas y por este río bajó un lagar que se llevó puesto un pueblo entero, el pueblo de Honda. Hubo muchos otros pueblos afectados, después les vamos a contar en una parada más adelante sobre otro pueblo. Se lo ve tan oscuro porque por acá ha pasado toda la erupción volcánica, así que nada, hoy vemos una linda cascada, pero tiene una historia fuerte detrás. Y en este cartel cuenta la historia de que estamos a 3.950 metros. Y miren, acá se puede ver bien al río que viene por estas rocas, son todas rocas de origen volcánico. Miren el río con la fuerza que viene el agua y siguió su curso por este lado cayendo por el valle. Acá tenemos la cascada desde arriba en las rocas, la verdad que impactante. Acá me acerqué a un frailejón, las hojas son bien carnosas y eso es lo que les permite absorber la humedad. Estamos en el Alto del Sifón, a 4.149 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta de la ruta. La verdad que es una ruta preciosa, no sé si será o no la más linda de Colombia, pero vale muchísimo la pena hacerlo. Además hicimos 50 kilómetros desde Manizales nada más, es una locura en tan pocos kilómetros estar ahora a más de 4.150 metros. Lo único malo es que está demasiado nublado, miren, adelante tenemos una pared completamente blanca. La ruta es bastante angosta, se puede transitar obviamente sin problema porque está nueva, pero fina. Acá adelante está el parador de las termas del Sifón. Nosotros hoy no vamos a ir a las termas, miren la cantidad de gente que hay, es sábado. Hicimos una nueva parada en la ruta. Si se preguntan por qué paramos tanto, es porque es una ruta turística muy bonita. Nos pareció un buen momento para parar, para mostrarles el lugar en el que estamos ahora, que es el cañón del río Azufrado. El nombre Azufrado viene por el azufre, hay un olor a azufre increíble acá. Y te están pasando las nubes literalmente por atrás. Sí, atrás está la caída del río, forma una cascada que sigue abajo por entre medio de las montañas. Y este río tiene una historia como la del río Ugualí. En ambos casos, en 1985, el 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz erupcionó y fue la peor tragedia de naturaleza en Colombia. Por todo lo que vemos hoy que está despejado, cayeron lahares, iban a 60 kilómetros por hora aproximadamente y se dirigieron en forma de avalancha hacia aquel lado, llegando en este caso al pueblo de Armero. Todo eso en forma de avalancha hacia Armero, que está como unos 50 kilómetros más abajo. Y a las 11 de la noche llegó la avalancha, ya la gente estaba prácticamente toda en sus casas durmiendo o por irse a dormir, así que los agarró de sorpresa, de imprevisto. Tampoco había la tecnología que hay hoy en día para monitorear los volcanes. No se monitoreaban en tiempo real, se sabía que había movimientos en el Nevado del Ruiz, pero no se sabía cuándo iba a erupcionar. Esa tarde del 13 de noviembre cayó nieve y cayó cenizas, pero por falta de información la gente no salió, no evacuó la ciudad. A las 11 de la noche llegó la avalancha y arrasó toda la ciudad en su paso. Quedaron las casas sepultadas, los edificios sepultados. De hecho, hemos visto fotos en internet del hospital que quedó solamente el tercer piso, los otros dos quedaron bajo lodo. Solo en Armero murieron más de 25.000 personas aproximadamente, unas 10.000, 15.000 resultaron heridas. El pueblo lo tuvieron que mudar, después de eso se fueron a otro lado y la verdad me pone la piel de gallina de contar la historia nada más. Es una historia muy fuerte. Fíjense además en la ladera de esa montaña los colores que tiene por los minerales. Acá tenemos la cascada del río Azufrado y bueno, con toda su historia. Ahora está bastante tapado, así que mucho no se puede ver, pero bueno,
nada, la verdad que una historia muy fuerte. De hecho es un pueblo que se hizo conocido a nivel mundial por toda esta tragedia que vivió y también se hizo conocido porque transmitieron en vivo la muerte de una nena, se llamaba Mayra Sánchez, vivió 3 días sepultada antes de morir, así que nada, la verdad que una locura. Y hace mucho frío acá, Belu. Sí, tendría que haberme puesto el pantalón más largo. Sí, porque no estaba para pantaloncito corto y crocs. Así que bueno, me parece que vamos a tomar algo calentito, que por ahí venden té de coca, café y un poquito de todo, ¿no? Vamos a preguntar qué hay. Por lo que escuchamos, dijeron tinto y pintadito, que son 2 cafés típicos de Colombia. Tinto creo que es el café chiquito y fuerte, y pintadito creo que es que lleva un poco de leche. Ahí se levantó un poquito la neblina y se puede ver la cascada y el río. Fíjense cómo se nota que por acá pasó la avalancha. Está calentito, calentito, ideal. Sí, el pintadito es súper suave, se le siente bastante el gusto a la leche. Y nos contaban recién que por allá atrás, donde ahora están todas las nubes y se ve todo gris, está el Nevado del Ruiz. Hay que venir antes de las 9 de la mañana para poder verlo. Así que bueno, capaz que cuando hagamos el camino de vuelta lo tendríamos que hacer un poquito más temprano para llegar acá a las 9. Y esta creo que fue la última parada que vamos a hacer en esta ruta. Ahora estamos a 27 kilómetros de Murillo, que va a ser la parada del día de hoy. Vamos a ver si ahí podemos pasar la noche. Nos han dicho que es un pueblo muy lindo. Así que bueno, vamos por los últimos kilómetros de esta ruta increíble. Enfrente tenemos el mirador del río Lagunilla. Este fue otro de los ríos que llevó la avalancha hasta Armero. Se ve todo gris a los costados del río, poca vegetación. Hay bastantes autos parados. Acá dice río Lagunilla. Estamos entrando a la ciudad de Murillo. La verdad, las casitas todas muy coloridas. Hoy arrancamos tempranito, 5:30 ya empezó a haber movimiento acá en la plaza de Murillo. Se sentían como excursiones, como autos que paraban, que bajaban a la plaza. Nosotros 6:30 ya nos despertamos y nos habían dicho que a la mañana es cuando hay posibilidades de ver al Nevado del Ruiz. Y ahí lo tenemos atrás de todo el pueblo, se ve el nevado que no tiene mucha nieve en este momento. Ayer cuando llegamos a Murillo por la tarde estaban las nubes súper bajas, todo se veía con neblina delante y hoy es un día espectacular. Arriba está el cielo súper celeste. En teoría igual es así siempre por las mañanas y después durante el día empiezan a aparecer las nubes. Vamos a ver cómo sucede hoy. Como es súper temprano, nos levantamos, nos cambiamos, salimos a ver el nevado antes de que llegue cualquier nube y ahora sí vamos a desayunar ya tranquilos y satisfechos de haber visto el Nevado del Ruiz. Y hemos visto fotos que desde acá se ve la fumarola, hoy no tenía, pero bueno, imagino igual que se deben ver distintas caras o desde distintos ángulos. Es un volcán que arriba tiene glaciares, tiene nieve, desde acá se lo ve como sin nieve por ahora. Te digo algo igual, yo prefiero no ver la fumarola. No, estaría bueno. Voy a hacer el desayuno y después de eso creo que nos vamos a ir a caminar, que acá en los alrededores hay 2 lugares muy lindos. Primero vamos a ir al mirador de la Laguna Escondida. Acá tenemos ya el cartel de ingreso a la laguna y el camino va subiendo por acá, muy despacito. Miren, acá tenemos un jeep, como les hemos mostrado, que los usan para cargar mercadería, personas, llevan de todo un poco y van cargados. Miren la cantidad de personas que van. Chicos, grandes, todos. Y creo que a 3-4 cuadras de la plaza principal ya tenemos la laguna del Escondite, es esta de acá. Muchas aves, muchos árboles, el agua parece bastante estancada. Es una pequeña caminata, uno viene, ve acá todo el paisaje verde, el cuerpo de agua y ahora nos vamos a volver al centro porque no hay mucho más para hacer. Este pueblo es muy auténtico, miren, se ve mucha gente andando a caballo y se respira como un ambiente muy auténtico. Sí, súper tranquilo, salvo la plaza que está llenísima de turistas porque todo el que llega a Murillo llega a la plaza y ahí hay barcitos, uno puede tomarse un tinto, un pintadito, comprar algo en la panadería para comer y seguir ruta. El resto de las calles, como cualquier domingo en la mañana en cualquier ciudad del mundo, muy tranquilo,
casi todo cerrado, poca gente, gente local. Todas las construcciones son de madera, del mismo estilo que se ve ahí. Usan mucho la puerta partida para poder abrir solo la parte de arriba. Muchas casas tienen sus propias plantaciones de maíz. Se ve la cúpula de la iglesia y la parte de atrás de algunas casas, fíjense cómo son. Y si bien las construcciones son diferentes al eje cafetero, lo que sí se respetan acá son los colores. Es todo súper colorido, muy alegre la verdad. Acá tenemos el almacén del barrio, todo colorido como debe ser. Y todavía no son las 9 de la mañana, ya las nubes están viniendo con todo. Creo que para las 9 ya va a estar todo nublado como nos habían dicho. Y la plaza de a poquito va empezando a abrir. Esta de acá es la iglesia principal del pueblo. Como verán hay mucho movimiento de turismo, mucha gente que viene con grupos de motoqueros, mucha gente haciendo ciclismo en auto, llegan de todas las formas acá. Sí. Y sin dudas la plaza es la parada obligatoria. Ahí tenemos los alrededores de la plaza, la mayoría son restaurantes, cafeterías, creo que hay un banco. Este es otro de los laterales, seguimos con los colores, agencias de viajes. Hoy como es domingo, fíjense que hay muchos puestos de comidas, ayer no había, pero bueno, hoy está lleno. Y por ser un pueblo pequeño, hay muchísimas agencias de viajes que ofrecen tours por el día a las termas, a distintos lugares acá cerquita de Murillo. Por acá tenemos el cartel de Murillo con la iglesia atrás. Ahora nos vamos a ir hasta una cascada. Que nos dijeron son 15 minutos desde la plaza principal, así que estamos caminando para ese lado. Bueno, y no nos mintieron, son las 9 de la mañana y fíjense, ahí está el Nevado del Ruiz, ya se tapó. Además son 9:06, así que fue súper puntual. Por acá parece que se va la cascada. Vamos a empezar a bajar bastante. Acá está el ingreso a la cascada. Es pago, no sabemos todavía el valor, pero bueno, acá dice propiedad privada. Ya pagamos la entrada, 10.000 por persona, nos pusieron acá la pulserita y te incluye una botellita de agua por persona o un vaso de agua panela. Y acá tenemos 7 minutos en bajada. Así es, así que a bajar. Y fíjense que ahí atrás ya se ve la cascada de lejos. Tiene bastante zoom, pero bueno, sería allá atrás. Ya estamos llegando a la cascada. El nombre Cascada del Silencio es porque no se escucha más que el ruido de la cascada. Se escucha mucho silencio a pesar de que es domingo y hay gente. Es un lugar muy natural. Y el salto de agua es impresionante. Miren lo que es. Tremenda cascada escondida en la vegetación ahí. ¡Qué hermosura! Ahí abajo tiene los colores del arco iris. Un lindo piletón. Este cartel dice que para los ancestros las cascadas eran un lugar de adoración y meditación. Hay mucha gente que es muy valiente y se mete al agua que debe estar helada, pero nosotros no trajimos malla ni nada. Jamás me imaginé que se podía uno meter a la cascada porque estando en el pueblo estaba fresquito. Ahora que salió el sol, uno podría sacarse el buzo, pero no hace calor para nada. Ahora se súper llenó de gente, miren lo que es, ya prácticamente no hay lugar. Y bueno, nos vamos a despedir de la Cascada del Silencio. Qué secreto que tiene escondido acá Colombia, ¿eh? La verdad que sí, increíble esta cascada. Ya estamos de vuelta en la plaza, fue dura la subida. La subida fue cansadora porque para llegar a la cascada bajamos muchísimo. Y me había faltado mostrarles esta cuadra del alrededor de la plaza que también tiene muchas construcciones lindas. Ahí donde está Blanquita pasamos la noche, hay también muchos lugares donde comprar un tinto. Miren, acá en esta agencia se puede ver lo que les contaba antes de la fumarola arriba del pueblo.
Se está poniendo negro, yo creo que se viene la lluvia en cualquier momento y a nosotros se nos viene un día y una tarde de trabajo hoy. Hoy toca quedarse dentro de Blanquita editando todo lo que estamos grabando acá en Colombia. Y mañana pasado vamos a ir a las termas que todavía nos falta. Y lo último que quiero mostrarles es una parrilla que hay acá que tiene la trompa de Willis característico. Rara la patente de Miami, pero bueno, que está original, está original. Ahí venden chorizo Santa Rosano. Así que bueno amigos, mañana seguiremos mostrándoles más de todo este lugar. Muy buenos días amigos, como verán recién está amaneciendo, son las 6:30 de la mañana y nosotros ya estamos listos para arrancar. El sábado llegamos a Murillo, el domingo fuimos a las cascadas que les mostramos, les dijimos que al otro día seguramente ya arrancáramos. Nos quedamos 3 días más, la verdad que este pueblito nos súper atrapó, nos encanta lo auténtico que es, que podés caminar y ver a la gente haciendo sus quehaceres, además de que es hermoso. Así que bueno, nos quedamos unos días trabajando, disfrutándolo un poquito más y hoy ha llegado el momento de arrancar. Nos vamos a ir rumbo al Nevado del Ruiz, que está ahí atrás, se está empezando a dejar ver. Desde acá tenemos que subir desde los 3.000 a los 4.000 metros para llegar a los termales del Sifón. Así que bueno, vamos a arrancar, hace un frío tremendo. Y a pesar de la neblina, el Nevado del Ruiz se está dejando ver. Tiene unos 5.000 metros de altura, por eso es enorme. Y recuerden que por más que parece una montaña más, es un volcán activo que está en alerta amarilla. Todavía no son las 7 de la mañana y miren la cantidad de gente que hay. Es Semana Santa, acá en Colombia el lunes fue feriado, jueves y viernes santo también es feriado. Creo que no hubo colegio en toda la semana. Desde el río Lagunillas comienza el sendero a las termas La Cabaña. Se hacen únicamente con un operador, con una agencia de viajes. Igualmente vamos a ir a las termas del Sifón, así que ya está cubierto el cupo de termas. Sí, que era la que más nos llamaba la atención. Así que bueno, la verdad que la ruta está preciosa. Haber salido temprano es un golazo porque tenemos vistas muy bonitas, la neblina no está baja, así que se aprecia todo mucho más. Seguimos subiendo, ahora la ruta empezó a subir un poquito más pronunciado y tenemos que llegar a los 4.140 que está al alto del Sifón. Tenemos acá la laguna La Llorona. Miren lo que es este paisaje. Atrás de todo están ingresando las nubes en la quebrada. La laguna que parece un poco seca y de color oscuro. La verdad es muy bonita. Hay dos teorías sobre el nombre de esta laguna. Una es que dicen que si alguna persona se acerca y molesta a la laguna, se escucha como ella llora. Otra dice que hay mucha gente que ha pasado por esta zona y ha visto a La Llorona en los alrededores de la laguna. Y de hecho hasta la han visto meterse a la laguna. No sé por cuál de las dos será. Por suerte no vimos a La Llorona, ni tampoco la escuchamos llorar. No, lo que sí les podemos contar es que esta ruta es de las más lindas que hemos hecho. Debe ser una de las más lindas de Colombia sin dudas y es increíble. De acá se ve una cascada que cae por la quebrada, la ruta bordeando el volcán. Increíble. El otro día paramos en este lugar, en la quebrada del río Azufrado, y no se veía nada, era una pared blanca. Y hoy por ahí arriba podemos ver claramente al Nevado del Ruiz. Si le hago zoom, fíjense que ahí están los frailejones. Atrás pareciera estar el glaciar cubierto como por tierra. Impresionante, la verdad que me dejó sin palabras esta ruta. Y hoy se ve hasta mucho más linda, más vistosa que el otro día que tenía las nubes bajas del lado de la montaña. Hoy las nubes están recién entrando en las quebradas. Llegamos ya a las termas del Sifón. Esta es la caseta donde se paga la entrada para poder ir. Acá hay una particularidad y es que se puede bajar en vehículo, pero solo 4x4. Dicen que los autos bajos tienen muchos problemas. Ahora se empezó a nublar, pero por ahí abajo se ven un par de autos, casi todas camionetas. Así que bueno, nosotros vamos a tener que bajar caminando más o menos 1 kilómetro.
Acá está el cartel, miren, que dice carretera destapada, siga bajo su propia responsabilidad. Todo carro, siempre y cuando tenga un buen conductor, puede llegar sin tropiezos. De lo contrario, abstenerse de ingresar. Y en esta caseta es el único lugar que hay para tomar o comer algo. Abajo no hay ningún tipo de servicio y el ingreso es de 15.000 por persona. Nos queda ahora pagar el ingreso para poder hacer el sendero hasta las termas. Ya Blanquita está acomodada, la mochila está lista con toallón porque calculo que cuando salgamos vamos a sentir el frío. Y este es el cartel de ingreso a las termas del Sifón. Se demoran 40 minutos. 40. ¿Cuántos van? ¿2 nomás? Sí, solo nosotros dos. Estamos a 3.970 metros. Vamos a arrancar a caminar entonces. 1.2 kilómetros, se puso todo blanco. Sí, cayó una nube y chao. Vamos a caminar un ratito en bajada al principio, así que por lo menos para llegar a las termas va a ser tranquilo. Nos dio más o menos indicaciones, el agua está a 60 grados. A veces lo bueno de no poder bajar en vehículos es que uno puede ver más el paisaje. Y en este caso estamos viendo muy de cerca a los frailejones, que nunca los habíamos visto tan de cerca. Como estamos caminando les podemos prestar atención y les vimos las florcitas que son hermosas. Miren, acá ya estamos a la altura del río termal, en el medio de la cordillera de los Andes. ¡Qué locura, amigos! Lo caliente que debe estar el agua acá. Miren lo transparente que es el agua, no saben el olor a azufre que hay, increíble. Miren, el río sigue bajando por ahí. Lo que nos han dicho es que mientras vas bajando el agua va perdiendo temperatura y está más agradable. Está caliente. Llama la atención lo transparente que es el agua, impresionante. Creo que nunca vimos aguas termales tan cristalinas. El azufre se siente muchísimo. Lo que tiene son charcos, no es una piscina que uno se puede meter hasta el cuello. Esto es puro, es naturaleza. Es solo naturaleza. Este es el estacionamiento general para las termas si bajan en vehículo. Ahora vamos a buscar a ver dónde nos podemos meter al río. Nosotros nos pusimos las mallas tempranito cuando nos levantamos, pero si no hay un vestidor acá y acá hay un caminito, así que vamos a ir buscando el piletón para meternos. Al final de esa parte que bajamos al lado del estacionamiento nos tuvimos que ir porque había 20 personas por metro cuadrado, era imposible entrar al agua, pero nos dijeron que bajando hay otras posetas que uno puede encontrar y que están más alejadas ya. Estamos en búsqueda de esas posetas. Y acá en este camino hay distintos accesos. Ven que acá, por ejemplo, dice ingrese a la poseta despacio. El tema es que son muy empinadas las entradas. Ven que ahí abajo está el agua. Acá encontramos otra bajada al río. Hay que bajar con mucho cuidado porque miren lo que es el camino. Pero bueno, encontramos un pedacito de paraíso para nosotros, parece. Ah, está hermosa, ¿verdad? ¿Está linda? No hay mucho lugar, no esperen venir acá encontrando un piletón armado. Pero al menos encontramos un piletón solos y que tiene una mini cascadita y serviría como un spa. Es que como es todo el río termal, cualquier bajada que encuentres es termal. Afuera hace mucho frío, pero acá adentro yo creo que no salimos más de acá. Busca una roquita para sentarte y espérame. Acá en el hidromasaje, esperá que ahora te encuentro. Ya Martu se acomodó, está muy pancho. Yo creo que son las termas más lindas que vimos en nuestra vida, pero por mucho. Esto es lo que nos gusta a nosotros, la naturaleza. O sea, no hay nada construido, son los pozones que se forman en el río por las piedras. Al lado toda la vegetación que nos cubre, la temperatura está ideal en esta parte del río encima. Acá hay menos olor a azufre que lo que había arriba. También bajamos bastante y nos alejamos mucho de la gente. Igualmente en el papelito que te dan al ingresar dice que puedes estar hasta 1 hora como máximo y no se puede beber porque tiene un pH de 1.3, así que nada, vamos a disfrutar lo que se pueda. Está hermosa, Está hermosa. Además no está caliente. No, está a la temperatura ideal para pasar todo el día acá adentro. Yo sé que el máximo es 1 hora, pero a mí de acá no me saca más, amigos. Yo me quedo acá todo el día. La verdad que es increíble. Fíjense que estamos rodeados de naturaleza. Miren cómo corre el río para allá. Las termas del Sifón, anótenlo si vienen a Colombia, son realmente imperdibles. Además, este piletón que encontramos, le llega al agua re bien, miren. Está re cómodo. Acá hay alguien al que le está costando salir bastante el agua
La verdad que la temperatura está ideal. No hace frío afuera, no hace frío adentro. Lo único sí, nos pica un poco todo el cuerpo. Suponemos que debe ser del azufre o de algún mineral que tiene. Vamos a entrar a esta a ver qué onda, ¿no, Belu? Hay un solo señor que nos dijo que está muy buena, que está muy rico. Y creemos que va a tener un poquito más de temperatura que la de abajo. Vamos a ver qué onda. Bajamos por todo este caminito de barro y llegamos a un piletón que miren lo que es. Está más calentita el agua que la que estábamos abajo. Está todo tapado por la vegetación arriba. Allá viene el agua. Del otro lado se ve como si hubiera otro piletón porque se ve gente. Se ve una cascada, el vapor. No, la verdad que épico este lugar. Es impresionante. Cada piletón es más lindo que el anterior. Este piletón igual está mucho más caliente. Debe estar 4 o 5 grados más arriba que el otro. Pero qué lugar. Qué linda que es la naturaleza. Estamos en el medio de la cordillera de los Andes, a 4000 metros sobre el nivel del mar, y te podés bañar como nada. El agua está muy calentita, muy linda. Es un lugar mágico de Colombia este. Salimos del piletón en el que estuvimos un ratito, que estaba mucho más caliente. Ahora nos vinimos a donde el agua está caliente de verdad, a 60 y pico de grados. Acá no nos vamos a mojar todos porque realmente es muy caliente, no se disfruta tanto. Pero sí me voy a mojar los pies. Ay, qué caliente que está. Ay, quema. Y vinimos a un lugar que nos recomendaron recién unos chicos, que hay unas rocas enormes. Y fíjense el color del agua ahí, el vapor que sale. ¡Qué lugar increíble! Como se puede ver ahí, el agua es súper cristalina. Estas aguas además son buenísimas para muchísimas enfermedades. Tienen muchas propiedades, muchos minerales. La verdad que fue un placer haber disfrutado de estas aguas termales. Un lujo haberlo hecho siempre solos. Hay tanta gente que uno piensa que no va a encontrar un lugarcito tranquilo. Y no, siempre encontrás un lugarcito. Lo que sí hay mucha gente que llega hasta acá y no sabe que se puede ir a la parte de más abajo. Así que bueno, acuérdense que si van hasta la tranca, siguen y ahí están los piletones más lindos. Y creo que este lugar por ahora es mi favorito de Colombia. La verdad es increíble, es un paraíso. El agua es súper cristalina, tiene mucho olor a azufre, es verdad, pero es increíble el lugar en medio de los Andes, en medio de las montañas. Vale la pena 100%. Dejamos lo mejor para el final, que fueron estas termas. Y bueno, ahora a nosotros nos toca la parte más dura, que va a ser volver hasta la ruta. Hay que subir un montón y volver a Manizales, pero eso lo vamos a hacer despacito. Dicen que se tarda por lo menos 1 hora en subirlo, así que tenemos el mate en la mochila. Esperamos que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado con nosotros, los paisajes, la ruta increíble, todo. La verdad que Colombia es hermoso, estamos felices de estar acá y esperamos estar transmitiéndoles eso. Gracias por habernos acompañado en este video. Los esperamos en el video que viene, que vamos a seguir descubriendo Colombia. Así que será hasta la próxima.